soy residente de neurocirugía y el día de hoy, como todos los jueves de la reunión de vascular, vamos a tratar un tema muy importante acerca de la anatomía microquirúrgica y la disección del valle silviano. Un tema que fue propuesto y asesorado por el doctor Francisco Londoño. Entonces empezamos con algunos puntos craniométricos. Los puntos microquirúrgicos silvianos tienen algunas correlaciones con puntos craniométricos precisos. Aquí tenemos algo que conocemos como el punto escamoso anterior. Ese punto escamoso anterior está localizado 3 centímetros posterior a la sutura frontocigomática. Y va a ser una referencia importante a la hora de localizar desde el punto de vista craniométrico la fisura silviana. También podemos ubicarlo como el punto donde se unen las suturas esfenoparietal y escamosa o esfenoescamosa. Otro punto importante es este que está resaltado aquí en naranja, que es el punto escamoso inferior. Este punto es la parte más superior de la sutura escamosa, es una forma de localizarlo, y si nosotros trazamos una línea que va desde la sutura frontocigomática o canto lateral orbitario y que une estos dos puntos, el escamoso anterior y el escamoso inferior, vamos a tener la trayectoria desde el punto de vista craniométrico de la fisura silviana. Otra forma de ubicar este punto escamoso inferior es con una línea vertical que va desde el trago 4 centímetros hacia arriba. También estaríamos en el punto escamoso inferior, que se correlaciona desde el punto de vista parenquimatoso con el punto rolándico inferior. Adicionalmente, también podemos encontrar craniométricamente la fisura silviana con el reconocido arco que va desde el nasion hasta el pinion, dividiéndolo en 4/4 y trazando una línea que va desde la sutura frontocigomática a conectarse con la intersección del tercer con el cuarto de este arco. Entonces, la fisura silviana es un complejo anatómico. No, profe. Entonces, la fisura silviana es un complejo anatómico y este complejo anatómico se extiende a lo largo de las superficies basal y lateral del cerebro y está compuesto por 4 lóbulos cerebrales: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y hacia la profundidad el lóbulo insular. Algunos anatomistas integran un quinto lóbulo que sería el lóbulo central. Este valle posee una cisterna y esta cisterna nos va a permitir el acceso atraumático a las cisternas de la base: cisterna carotidia, cisterna de lámina terminalis, quiasmática, óptica, liliquis, y es considerado uno de los reparos anatómicos más constantes de la cara lateral del cerebro. Adicionalmente, esta cisterna y valle silviano nos va a permitir el acceso a la base del cráneo anterior y también a base del cráneo media y a estructuras celares y paracelares. La fisura silviana, desde un punto de vista anatómico, se divide en una sección lateral y una sección basal, y ese punto divisor es el limen insular. El limen insular es un área anatómica arqueada que va a estar dada donde el giro largo posterior de la ínsula se fusiona con el planum polar y los giros frontoorbitarios en su parte más posterior y lateral. Todo lo que quede medial a este limen insular va a ser basal o parte medial de la fisura silviana proximal, y todo lo que quede lateral va a ser su parte distal o lateral. La fisura silviana tiene 3 niveles de profundidad y aquí lo vemos en este esquema en un corte coronal. Tiene una parte superficial, una parte intermedia y una parte profunda. Y va a estar dividido por unas membranas aracnoideas. Una membrana aracnoidea externa que va a estar cubriendo las venas silvianas, y es la primera a incidir cuando estamos haciendo la disección. Una membrana silviana lateral, intermedia y medialo-proximal, que va a dividirlo en 3 compartimientos. El compartimento superficial de la membrana silviana y de la cisterna va a ser
dividida en un tronco y 3 ramos, como veremos posteriormente, y la fisura silviana intermedia y profunda, que es lo que ya conocemos propiamente como la cisterna silviana, se divide a grandes rasgos en dos: un compartimento opérculo insular anterior y un compartimento opérculo insular lateral. Entonces aquí vemos una parte superficial en transición con la intermedia, y este sería el tronco de la fisura silviana con sus 3 ramas que vamos a ver posteriormente, una horizontal, una ascendente y un ramo posterior, y unos compartimentos opérculo insular anterior o basal y otro lateral que estaría hacia la ínsula. Entonces, en su cara lateral y en su parte superficial vamos a tener un tronco silviano que va a emerger por acá hacia esta estrella azul, que es el punto silviano anterior, y que va a dar 3 ramos: un ramo horizontal anterior, que se va a encargar de dividir la pars orbitalis de la pars triangularis, un ramo, un ramo ascendente anterior, que se va a encargar de dividir la pars triangularis de la pars opercularis, y un ramo posterior. Este ramo posterior es la rama más larga, superficial del valle silviano, y va a terminar en 2 ramos marginales también. Este punto silviano anterior, que es la estrella azul que vemos aquí, va a ser el punto donde convergen los 3 ramos de la parte superficial de la fisura. Converge el ramo posterior, el ramo ascendente y el ramo horizontal. Ese es el punto silviano. Usualmente está debajo de la pars triangularis y usualmente es el punto de mayor amplitud aracnoidea, por lo que es considerado el punto ideal para iniciar la disección o la incisión del valle silviano. Adicionalmente tenemos un punto silviano posterior, que es esta estrella roja. Este punto silviano posterior es la parte más posterior del ramo posterior de la fisura silviana. Y entre el punto silviano posterior y el punto silviano anterior tenemos el punto rolándico inferior. Ese punto rolándico inferior va a ser la intersección del surco central con la fisura silviana. En el 70% de los casos no hay una intersección real porque hay un surco, hay un giro aquí en el surco central, en su terminación, que se llama el giro subcentral, pero la proyección de este surco central con la fisura silviana nos va a dar ese punto rolándico inferior. De manera anterior y medial a este punto silviano anterior vamos a encontrar el limen insular y la bifurcación de la cerebral media. El ramo posterior, como veíamos, es el más largo y usualmente va a terminar en una bifurcación, que va a ser el giro, que va a terminar en una bifurcación del giro supramarginal y nos va a dar estos 2 ramos: el ramo ascendente terminal y el ramo descendente terminal. Pero adicionalmente este ramo posterior va a tener 2 surcos más. A cada lado del surco central va a tener un surco subcentral anterior y un surco subcentral posterior. Desde el punto de vista anatómico, la parte profunda de la fisura silviana ya tiene una organización un poco más compleja. Podemos dividirla en 2: la parte cisternal basal o medial, es decir, todo lo medial al limen insular, y la parte cisternal lateral, que es la parte más profunda lateral al limen insular. La parte cisternal basal está en la superficie basal del cerebro, medial al limen insular, y va a extenderse desde la estría olfatoria lateral hasta el limen insular. Esta parte cisternal basal tiene una profundidad intermedia y un componente profundo. La profundidad intermedia va a estar dada por el compartimento opercular anterior, y la parte profunda va a tener 2 divisiones: la hendidura insular anterior y el compartimento esfenoidal. Cuando hablamos del compartimento opercular anterior, nos dividimos a ese espacio anatómico que se comprende entre los giros orbitarios en su parte más posterior y lateral y el plano polar del lóbulo temporal. Es decir, esto es una parte intermedia de la fisura silviana en su parte lateral y es el compartimento opercular anterior. Ya en la parte profunda
poco más profunda de la región lateral de la fisura, tenemos la hendidura insular anterior. Esa hendidura insular anterior es la parte comprendida entre esta parte más posterolateral del giro orbitario o frontoorbitario y la ínsula. Esta es otra imagen, una visión lateral, y aquí vemos la hendidura esfenoidal y parte de la ínsula. Giros cortos, giro largo, el limen insular aquí en un círculo azul y la cerebral media. Aquí ya vemos la parte más profunda y basal de la fisura silviana. Estamos viendo el compartimento esfenoidal. El compartimento esfenoidal se extiende desde la cisterna carotidia hasta el limen insular y va a tener una disposición de inferior medial hacia superior lateral. Va a estar delimitado de la cisterna carotidia por esta membrana, que es la membrana silviana proximal o silviana medial, y esta membrana va a estar penetrada por la parte proximal de M1. Esa membrana tiene una inserción que va a ir desde la estría olfatoria hasta la incisura renal. Aquí vemos un esquema de ese compartimento esfenoidal y vemos cómo la parte proximal de M1 penetra la membrana silviana proximal. El compartimento esfenoidal tiene varias estructuras importantes en su interior, principalmente vasculares. Tenemos la parte distal del segmento M1, arterias perforantes que van a ir a la sustancia perforada anterior, que va a ser el techo de este compartimento esfenoidal. Vamos a tener ramas corticales tempranas de la cerebral media y troncos arteriales por bifurcación, post-bifurcación, si esa bifurcación se da antes del limen insular, que es lo que ocurre en aproximadamente el 20% de los casos. Y también la parte más distal de la arteria recurrente de Heuner va a estar en este compartimento esfenoidal. Este tiene unos límites. El techo del compartimento esfenoidal van a ser los giros frontoorbitarios y la sustancia perforada anterior. En su pared posterior vamos a tener la fusión de esa sustancia perforada anterior con el lóbulo temporal. La pared lateral va a ser el limen insular y el piso va a ser el plano polar del lóbulo temporal. Y esto va a delimitar el compartimento esfenoidal de la fisura silviana. Dentro del compartimento esfenoidal tenemos un receso, que es el receso del limen insular, y ese receso es importante anatómicamente porque se comprende desde la lentículo estriada más lateral hasta el limen insular y es un espacio desprovisto de arterias perforantes. En promedio mide 12 milímetros. Ya saliéndonos del componente basal de la cisterna, la parte cisternal lateral, es decir, profunda, pero lateral al limen, puede dividirse en dos. Una parte de profundidad intermedia, que es el compartimento opercular lateral, que es este que vemos acá, y es el espacio comprendido entre el opérculo frontoparietal y el temporal, y entre más lateral la disección, más profundo será, y un nivel profundo que va a dividirse en dos. La hendidura insular, aquí vemos otra imagen del compartimento opercular lateral, una hendidura insular lateral y una región retroinsular. La hendidura insular lateral es un punto localizado entre la ínsula y los opérculos y va desde el limen insular, que es este de acá, y un punto que se conoce como el punto insular posterior, y es el punto de unión entre el, el surco limitante superior y el surco limitante inferior. Todo este punto es la hendidura insular lateral. Y todo el espacio que queda entre el punto insular posterior y los surcos marginales o terminales superior e inferior, que es la terminación de la fisura silviana, es conocido como la región retroinsular. Pues aquí vemos un cuadro que resume lo que hemos visto. La cisterna y el valle silviano puede dividirse según los grados de profundidad superficial, intermedio y profundo. Tenemos unas regiones basales y laterales. En su parte basal superficial tenemos el tronco y lateralmente da tres ramos, el ascendente, el horizontal y el posterior.
En su parte intermedio basal tenemos un compartimiento opercular anterior y lateral, un compartimento opercular lateral. Y en su nivel más profundo, la región basal tiene un compartimento esfenoidal y una hendidura insular anterior. Y en su parte lateral tiene una región retroinsular con una hendidura insular lateral. A la hora de hablar de la fisura silviana, siempre es importante recordar las relaciones vasculares que tiene. Dentro de la fisura vamos a tener la cerebral media en sus segmentos M1 y M2 principalmente. Recordemos que M1 va a originarse de la cisterna carotidia y se va a relacionar superiormente con la sustancia perforada anterior e inferiormente con el uncus del temporal. Este segmento va a perforar la membrana silviana proximal y va a entrar a este compartimiento esfenoidal y va a transcurrir detrás de la ala menor del esfenoides. Va a dar las lenticuloestriadas y las lenticuloestriadas van a originarse en su cara más posterior y superior, y por eso la disección de este segmento siempre se recomienda realizarla en su cara más anterior e inferior para evitar una lesión de estas perforantes. Y desde un punto de vista quirúrgico es importante recordar que siempre va a tener una disposición de medial a lateral en sentido horizontal, y esto nos puede ayudar a ubicarla en cirugía. M2 va a originarse en el punto donde cambia de dirección la cerebral media, y esto es variable dependiendo de la anatomía de cada paciente. En general, el 80% de los pacientes tienen un cambio de esa dirección en el limen insular o antes del limen insular, 80-90% de los pacientes, y más o menos un 10 a 15% de ellos van a tener un cambio de giro, un giro de la cerebral media, un geno o rodilla, después del limen insular. M2 va a tener una disposición de inferior a superior, es decir, va a estar paralela a la visión del cirujano, y esto también puede ayudarnos a identificar esa transición de M1 a M2 en cirugía. Desde el punto de vista anatómico también es importante reconocer qué tipo de valle silviano puede presentar nuestro paciente, y esto lo describió por primera vez el doctor Yazar Gil con una clasificación de 1 a 4, que tiene una dificultad progresiva en la disección del valle silviano, siendo más fácil la disección de aquellos valles que son amplios, con membranas aracnoideas transparentes y frágiles, y mucho más difícil y dispendioso los valles que son pequeños o angostos, con membranas aracnoideas gruesas y duras. Él también hace una clasificación de la morfología del valle, que posteriormente fue modificada: un valle tipo 1, que es aquel que es amplio y recto; un valle tipo 2, que es aquel que es angosto y recto; y posteriormente 3 y 4 valles con herniaciones del lóbulo frontal y temporal. Y esto era una clasificación que se hacía intraoperatoria para determinar el grado requerido de disección y la dificultad a la hora de realizar esa disección. Posteriormente, se han realizado modificaciones de esa clasificación realizada por el doctor Yazar Gil. Este es un artículo publicado en el 2013, donde se modifica levemente esa clasificación y se hace una comparación por TAC para tratar de determinar si hay alguna característica de predicción del tipo de valle silviano con las complicaciones potenciales del paciente a la hora de disecarlo. Entonces aquí vemos esta clasificación modificada. Tenemos un valle tipo 1, que es aquel que es recto y puede ser amplio o estrecho, sin ninguna herniación. Un valle tipo 2, que es aquel que es amplio y presenta herniación de un lóbulo, sea frontal o temporal. Un valle tipo 3, que es aquel que es estrecho y tiene una herniación o frontal o temporal. Y el valle más dispendioso para la disección, que es aquel que es angosto y tiene herniación tanto del frontal como del temporal. Los estudios han encontrado que sí hay una correlación entre el grado de dificultad a la hora de disecar estos valles, y también han encontrado correlación con el edema cerebral postoperatorio, principalmente en el valle tipo 3 y tipo 4, por lo que desde el punto de vista quirúrgico es importante reconocer qué valle tiene nuestro paciente para hacer una adecuada planeación quirúrgica. Fisuras silvianas tipo 3 y tipo 4 son más dispendiosas, tienen mayor probabilidad de requerir retracción cerebral
y mayor riesgo de edema cerebral. Asimismo, se recomienda que los neurocirujanos en entrenamiento o que están empezando a realizar disecciones silvianas inicien con aquellos valles tipo 1 y tipo 2 que son menos dispendiosos y exigentes desde el punto de vista quirúrgico, de ser posible. Otro reparo importante a la hora de hablar de la fisura silviana es las venas silvianas superficiales. Estas estructuras van a marcar de cierta medida la pauta a la hora de iniciar la disección del valle silviano. Esta es una imagen del libro del Dr. Lotton y él esquematiza cómo podemos tener diferentes complejos venosos superficiales en la superficie de la fisura silviana. Aquí tenemos un ejemplo, un paciente que no presenta vena silviana en la fisura, un paciente con una vena silviana superficial única, venas silvianas en paralelo o un complejo venoso. Y esto va a dificultar en cierta medida el inicio de la disección aracnoidea. Adicionalmente, estas venas silvianas superficiales pueden tener varios patrones de drenaje. Un patrón de drenaje superior hacia las venas frontoparietales, trolar o seno sagital, un patrón de drenaje anterior hacia el seno esfenoparietal, esfenobasal y cavernoso, o posterior, principalmente hacia trolar, hacia el seno transverso, la B o las venas temporales. Adicionalmente, hay pacientes que tienen un patrón de drenaje mixto. La convergencia de estos tres sistemas venosos en esta fisura silviana puede crear una maraña de vasos que obstruya la incisión para empezar la disección aracnoidea, pero también establece conexiones venosas colaterales y esto hace que algunos pacientes toleren bien el sacrificio de venas. Sin embargo, cada vez que sacrificamos una vena en esta región superficial, aumentamos la presión en las venas silvianas y esto hace que sean más frágiles y puede aumentar el sangrado durante la disección aracnoidea. Por lo que lo recomendado es evitar el sacrificio venoso de ser posible y movilizarlas de ser posible. Entonces, para empezar a hablar de la disección del Valle de Silvio, pues hay que recordar al doctor Yazar Gil. El doctor Yazar Gil fue el primero que empezó con la disección del Valle Silviano y empezó enfocado hacia la patología vascular, hacia el manejo de aneurismas y manejo de malformaciones arteriovenosas. Sin embargo, el uso de la disección del valle silviano se ha extendido a patologías tumorales y no tumorales, patologías de la región insular, patologías de la región celar y paracelar, como los adenomas hipoficiarios o los craneofaringiomas, incluso a patologías desde el punto de vista resectivas, como la cirugía de epilepsia. Los aneurismas que podemos abordar por la disección del valle silviano no solo se centran a la parte anterior del polígono de Willis, también se puede acceder a las cisternas de la fosa posterior, al manejo de lesiones de la carótida interna, basilar, entre otras. Desde el punto de vista quirúrgico, la disección del valle silviano tiene varios métodos. Puede realizarse de medial a lateral, es decir, de proximal a distal, puede realizarse de lateral a medial y puede realizarse con disección cortante, con disección roma, de diversos estilos. Y esto va a depender especialmente de la experiencia del neurocirujano, pero también de las condiciones cerebrales, es decir, si el paciente tiene hipertensión endocraneana, si tiene hematomas, si tiene hidrocefalia, el estado del valle silviano o también del tipo de la patología a abordar. El día de hoy, con base a este precepto, y es que realizar procedimientos de forma sistemática facilita a los alumnos y neurocirujanos a aprender una técnica y acorta el tiempo de la curva de aprendizaje, que es algo que utilizan mucho los japoneses, hemos traído un método sistemático de la disección del valle silviano. Este método fue publicado en el año 2020 en la revista de la Flank por el doctor Edgar Natal y el doctor Gabriel Mauricio Longo Calderón, neurocirujanos vasculares. Y esto es un método que caracteriza la técnica microquirúrgica para disecar el valle y que la sistematiza en un acrónimo, que es este que vemos acá. Este acrónimo tiene estos pasos para disecar la fisura silviana: posición, retracción, incisión
disección y extensión. Y este acrónimo sale de la revisión juiciosa de técnica quirúrgica de disección del valle de estos dos cirujanos vasculares, de ver videos de sus disecciones y encontrar puntos en común y diferencias para desarrollar esta sistematización. Entonces empezamos con la posición. La posición obviamente empieza desde el abordaje quirúrgico, probablemente el abordaje quirúrgico más utilizado para realizar un abordaje transilviano es el terional, y desde un adecuado posicionamiento para la craneotomía, pues va a permitir una adecuada exposición del valle silviano y relajación del lóbulo frontal y temporal. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar es en la disección del valle. Desde el punto de vista microscópico, hay que tener una adecuada posición y enfoque quirúrgico del valle. Una posición adecuada es tener una exposición del 50% del lóbulo frontal y 50% del lóbulo temporal en nuestro campo microquirúrgico. Y aquí en esta fase inicial, el centro del campo microquirúrgico va a ser el valle silviano. Ese va a ser el centro. En general, el cirujano en esta fase inicial de la cirugía debe estar en una línea junto con la fisura silviana. Tanto el microscopio como el cirujano deben estar alineados con la fisura silviana de forma paralela. Es lo recomendable. Entonces, a medida que la cirugía avanza, obviamente el objetivo quirúrgico cambia. Ya después de haber hecho la incisión y de encontrar los troncos de la cerebral media, pues el microscopio va a angularse de una u otra manera y el cirujano puede cambiar su posición porque el nuevo objetivo del campo quirúrgico va a ser la arteria cerebral media. Pero en esta parte inicial de posicionamiento, el objetivo va a ser estar paralelo y enfocar en la mitad del campo microscópico a la fisura silviana. El siguiente paso a la hora de disecar la fisura es la retracción. Y la retracción se refiere a una retracción dinámica. Y esto es con ayuda del aspirador. El aspirador en la disección de la fisura silviana es muy útil. Se va a utilizar tanto como elemento de succión, pero también como elemento de retracción dinámica. Se va a utilizar el aspirador en su punta para generar una tensión aracnoidea, ya sea ayudado de un cotonoide o sin cotón, para abrir ese espacio aracnoideo y determinar cuál es el mejor punto de entrada para el cirujano en la fisura silviana. Esta retracción dinámica puede hacerse ya sea sobre el lóbulo temporal o sobre el lóbulo frontal, dependiendo si el cirujano es zurdo, es diestro, o si es un abordaje tirional izquierdo o derecho, y no hay ningún problema. Posterior a realizar esta retracción dinámica, vamos a proceder a la incisión. La incisión, pues siempre se realiza bajo visión microscópica, con un aumento importante. Va a hacerse de diversas formas, puede hacerse con un bisturí, una hoja número 11, con una aguja hipodérmica, con un cuchillo aracnoideo, y puede hacerse en diversos puntos. Lo más recomendable es realizarlo en el punto silviano anterior. Lo que veíamos al inicio, el punto silviano anterior generalmente está abajo de la pars triangularis y es el punto de mayor amplitud por esa retracción de la pars triangularis entre las membranas aracnoideas. También se ha descrito un punto 15 milímetros atrás del borde anterior de la craneotomía que suele coincidir con la pars triangularis, o podemos guiarnos por esa retracción dinámica que realizamos en el paso anterior y simplemente realizarlo en el punto de mayor separación de las membranas aracnoideas, es decir, donde veamos mayor transparencia de la membrana, ahí realizamos la incisión. Esta incisión tiene unas características. Lo primero es que debe ser siempre paralelo a las venas superficiales y debe ser muy superficial para evitar lesionar cualquier estructura vascular que esté debajo de la membrana aracnoidea, principalmente las partes más superficiales de la cerebral media. Esta incisión debe realizarse en el borde frontal del aracnoides sobre las venas silvianas superficiales. Este es el frontal y este es el temporal. Aquí este es el frontal y este es el temporal. Siempre debe realizarse en el borde frontal, y esto es porque en general las venas silvianas superficiales, sea única o un complejo venoso, pasan entre 4 y 7 milímetros inferiores a la fisura silviana hasta en el 80% de los casos.
por lo que realizar esta incisión en el borde aracnoideo superior de ese complejo venoso va a facilitarnos la disección hacia el valle silviano. Luego de realizar el presionamiento, la retracción dinámica y la incisión, voy a continuar con la disección. La disección puede hacerse de muchas formas. Como ya dijimos, hay disección cortante con las microtijeras, disección roma con el bipolar o la bayoneta o con los microdisectores, y eso va a depender de cada neurocirujano. Pero lo que recomienda esta sistematización, y la mayoría de autores, incluso el doctor Yazargil, es que al iniciar la disección aracnoidea del valle, nos vayamos profundo en un sitio muy pequeño de la disección del valle silviano, con un movimiento de apertura y cierre del bipolar, y esto con el objetivo de liberar líquido cefalorraquídeo, caer en una cisterna basal y liberar líquido. Esto va a mejorar la compliance, la relajación cerebral, va a disminuir dificultad a la hora de disecar el valle y va a liberar tensión también en pacientes con patología intracraneal e hipertensión endocraneana. Entonces, es ideal a la hora de iniciar la disección profundizarse en un lugar pequeño y encontrar una cisterna para liberar líquido. Posteriormente, esta disección puede acompañarse de otras técnicas como la hidrodisección de TOTS. Esta es una técnica donde se inyecta solución salina a través de la fisura silviana en aquellas fisuras que son difíciles desde el punto de vista anatómico, no tienen un plano de disección, fisuras tipo 3 y tipo 4, y esto puede mejorar el plano de disección. Se recomienda no realizar tracción sobre las adherencias vasculares, principalmente en patologías aneurismáticas. No realizar tracción o disección roma en estas adherencias. Lo más recomendable es la disección cortante con las microtijeras. Las microtijeras tienen una ventaja y es que sirven para cortar, pero también sirven de retracción dinámica. Entonces, en cierta medida, acortan el paso de cambiar los instrumentos, y siempre es muy recomendado, tanto en la incisión como a la hora de realizar la disección, conservar el mayor número posible de venas. Desde el punto de vista microquirúrgico, las arterias, a pesar de que pueden verse en cierta medida cruzando de un lóbulo a otro, siempre que se realiza una disección aracnoidea fina de las mismas, ellas van a conservar su sitio de origen y pueden ser desplazadas a su origen según sean del lóbulo frontal o el temporal, porque tienen un patrón muy constante. Pero las venas son diferentes. A pesar de disecarlas de forma fina, las venas pueden quedar obstruyendo el campo quirúrgico. Entonces, es recomendable disecar entre ellas, si no obstruyen del todo la visibilidad, hacer una maniobra para evitarlas, pero en el caso de que sea necesario, pues hay que coagularlas y cortarlas. Es un esquema del libro del doctor Lotton, donde vemos cómo hay un cambio de la disposición de las membranas aracnoideas en ese compartimiento más lateral de la fisura silviana, donde tienen una distribución más vertical, y posteriormente van a tener una distribución más horizontal, yendo hacia ese compartimiento esfenoidal y llegando hacia la cisterna carotidia. La extensión es el último paso de este acrónimo sistematizado para la disección de la fisura silviana, y esto se da después de abrir la vallécula. La vallécula es la parte más proximal, es decir, más medial de la fisura de Silvio. Esta disección puede extenderse a diversas cisternas de la base, y esto es por varias razones. Desde un punto de vista anatómico, pues si nos extendemos a la parte lateral de la cisterna carotidia, vamos a abrir esa cisterna, vamos a liberar líquido. Es una cisterna pequeña, no podremos liberar mucho líquido, pero sí vamos a obtener un control proximal, en cierto modo, de la arteria carótida. Pero también, si abrimos la cara medial de esa cisterna, vamos a poder controlar proximalmente este vaso en caso de aneurismas de la comunicante posterior. Si abrimos la crural, también podemos tratar patologías de la coroidea anterior. Podemos abrir la membrana del iliquis y tratar patologías de la fosa posterior, o abrir la lámina terminal y liberar líquido, ya que es una cisterna más grande y más interconectada.
Aquí vemos algunas ventanas de trabajo después de haber hecho toda esta disección de la fisura silviana. Vemos la ventana óptico-carotidia, la ventana carotidoculomotora, ¿sí? La ventana lateral al tercer par y la ventana supracarotidia. En general, es más seguro realizar disecciones o explorar por esta ventana que por la ventana carótido óptico carotidia, porque esta ventana va a tener perforantes de la carótida interna que van hacia la sustancia perforada anterior. Entonces hay mayor riesgo de lesión vascular en esta ventana. Esto será más seguro. Aquí tenemos algunas fotos quirúrgicas. Aquí vemos en la imagen A una disección del valle que se está extendiendo hacia la cisterna carotidia, inicialmente hacia su porción lateral, pero posteriormente se extiende hacia la porción medial o membrana medial de esa cisterna carotidia, por ejemplo en pacientes con aneurismas de comunicante posterior, para realizar un control proximal. Y aquí vemos cómo ya está expuesta la cisterna, la arteria carótida, y vemos cómo el cirujano está exponiendo la cisterna óptica. Y aquí, en esta otra imagen secuencial, vemos una exposición ya del nervio óptico de arteria carótida, y vemos cómo ya está empezando a exponer y a disecar la cisterna quiasmática. Aquí, después de realizar una disección de la cisterna quiasmática, el cirujano va un poco lateral a la arteria carótida y empieza a disecar esta cisterna carótido-oculomotora. Después de realizar esta disección de la cisterna carótido-oculomotora, nosotros nos vamos a encontrar con esta membrana, que es la membrana del iliquis. Aquí es donde es muy recomendable trabajar en la parte lateral pues, de la cisterna carótido-oculomotora para evitar estas perforantes. Después de yo fenestrar esta membrana del iliquis, voy a tener acceso al compartimiento infratentorial. Entonces voy a ver la arteria basilar, aquí veo la arteria carótida, parte del mesencéfalo, la cerebrosa superior y la cerebral posterior, y puedo manejar patologías de esta fosa posterior. Siempre en la parte profunda, en esta parte de extensión de la disección aracnoidea, de la región más profunda del valle silviano, es recomendable utilizar la disección cortante, porque aquí es mucho más riesgoso utilizar la disección Roma y generar retracción de las adherencias vasculares. Este algoritmo es un algoritmo final que nos muestra en el artículo del doctor Natal, donde nos recomiendan siempre utilizar el algoritmo, pero hay algunos casos donde no es recomendable, principalmente en pacientes que no tienen un adecuado plano de disección de lateral a medial, es decir, no tienen un adecuado plano de disección en la membrana aracnoidea externa, o pacientes que tienen una hipertensión endocraneana por edema cerebral importante o hidrocefalia, donde hay que liberar líquido de forma inicial. Entonces ellos recomiendan en estos pacientes ingresar de medial a lateral. Ya para terminar les traigo este artículo, es un artículo del 2019, donde publicado en la Acta Neuroquirúrgica se compara 4 neurocirujanos vasculares muy reconocidos, entre ellos el doctor Lotton, el doctor Rokuya Tanikawa, el doctor Niemela, y se trata de evidenciar algunas similitudes y diferencias entre ellos a la hora de disecar el valle silviano. Entonces en este video, este es el video 1, vemos al doctor Rokuya Tanikawa. Si se dan cuenta, el doctor de entrada utiliza la disección cortante y él la utiliza de forma exclusiva durante toda la disección del valle silviano. Es una técnica muy oriental, la disección cortante exclusiva. Con las microtijeras las utiliza tanto para cortar como retracción dinámica. Aquí vemos la retracción dinámica con el aspirador y el cotón, como va realizando una disección de lateral a medial. En general, en la disección del valle, siempre la microtijera va pues, en la mano dominante y la retracción dinámica y la succión en la mano no dominante. Está haciendo una disección muy cuidadosa de las arterias que siempre van a recuperar su punto de origen, diferente a las venas. Entonces aquí ya ingresamos al compartimento esfenoidal de la fisura silviana.
El video 1B es el doctor Lawton, de Estados Unidos. Ya es una técnica occidental. El doctor Lawton es zurdo, entonces vemos cómo tiene la microtijera en la mano izquierda y la succión haciendo retracción dinámica. Él no utiliza cotones para hacer la retracción dinámica con la succión, pero vemos que también utiliza una disección cortante desde el inicio. Todos los cirujanos, salvo el doctor Rokuya, que fue el primer video que vimos, utiliza una disección mixta, es decir, cortante y roma con el bipolar. El doctor Lawton utiliza una disección cortante, pero en algunos puntos se utiliza el bipolar. Como en este punto. La disección Roma tiene algunas ventajas, principalmente en pacientes con hematomas del valle silviano, donde la disección cortante puede ser más difícil y en algunos estudios ha mostrado ser más rápida, pero tiene más incidencia de lesiones traumáticas piales. Este es el doctor Niemela, es una técnica mixta. Como vemos, él empieza la disección ya Roma, y él utiliza la hidrodisección, que no se muestra aquí en el video, pero utiliza hidrodisección de TOTS. Y luego, al profundizarse, empieza con disección cortante, con las microtijeras. Se profundiza en un punto pequeño de la cisterna, que es lo que nos recomendaba la sistematización del doctor Natal, para liberar líquido, y posteriormente va haciendo una disección de posterior anterior y de lateral a medial. Y ya para terminar, muestran al doctor Yuja. Él abre la membrana aracnoidea externa con una aguja hipodérmica, número 23. También realiza hidrodisección y continúa con una disección cortante. Sin embargo, él también, como la escuela occidental, utiliza una disección mixta, una disección Roma, ayudada de una microdisección cortante. En general, no hay similitudes y diferencias entre los 4 cirujanos a la hora de la apertura y la disección del valle silviano. Y vemos el estilo oriental, que es de los doctores Sugita, Fukushima, Kamiyama, Rokuya, es de predominio de microdisección cortante. La microdisección cortante tiene algunas ventajas, principalmente que se vale de microtijera y succión, tiene menor incidencia de uso de retractores, utiliza la microtijera como retracción y también en general no utiliza cotones. Tiene una forma más elegante y segura desde el punto de vista profundo de disección de los vasos, pero puede consumir más tiempo, requiere una experiencia microquirúrgica mayor y un mayor entendimiento de la anatomía tridimensional. Cuando hablamos del estilo occidental, que es de los doctores Yazar Gil, Yuja, Niemela, Lawton, pues tiene unas ventajas, principalmente en hemorragia subaracnoidea en pacientes con edema, donde el plano de disección es menos claro, va a ser mucho más seguro utilizar la disección Roma. Adicionalmente, requiere menos experiencia microquirúrgica la disección Roma que la cortante. Una desventaja es que tiene mayor incidencia de microhemorragias aracnoideas o corticales y que se suele requerir mayor uso de retractores para desarrollar esta técnica. Pero en general hay que tener en cuenta que no hay una verdad absoluta a la hora de realizar una apertura del valle silviano. Todos los estilos pueden usarse de forma segura y esto va a depender del entrenamiento de cada neurocirujano. Ya como conclusiones, tenemos que el neurocirujano debe tener un entendimiento amplio de la anatomía de la fisura silviana. Es importante reconocer de forma preoperatoria la patología del paciente y qué tipo de valle vamos a enfrentar para planear adecuadamente la cirugía y la extensión de la craniotomía. La sistematización nos va a cortar esa curva de aprendizaje y por eso hemos traído el día de hoy este método expuesto por el doctor Natal para disecar la fisura silviana. Y no existe un único método, por ende es muy importante la experiencia de los profesores y de los cirujanos que abordan el valle silviano y cada patología va a dictar la conducta a la hora de
disecar el valle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauro. Excelente charla. Pues yo no tengo ningún comentario. Si Pacho o los expertos quieren opinar algo, adelante. Hola Nachito, buenos días a todos. Mauro, no, pues felicitarte por una excelentísima exposición. Creo que abarcaste el tema de una manera muy completa, muy didáctica, muy legible, muy práctica. Definitivamente creo que estuvo súper, súper bueno. No, no, es más, no tengo nada que decir, Mauro. Ya estás listos para abrir valles a la lata. Bueno, tal vez lo único es que enseñar a abrir un valle a un cirujano zurdo es mucho más difícil. Cuesta un poco más uno ubicarse para poder explicar cómo hay que posicionarse al valle, cómo hay que coger el bipolar, cómo hay que retraer el lóbulo frontal o el lóbulo temporal, cómo hay que manipular las venas. Eso es un poco más complejo todavía, pero, pero todo se puede. Ahí viste unos cirujanos zurdos demasiado buenos y que lo logran hacer con mucha precisión. Entonces, no, ánimo. Gracias, profe. Tiene la mano levantada Nachito Felipe y el doctor Héctor Jaramillo. Adelante, no me ves. Felipe. Pues qué pena, y el profesor Cabe. Adelante, Felipe. Hola, profe, ¿me están escuchando ahí? Sí. Mauro, yo también te quiero felicitar, muy buena la charla. Quiero hacer dos comentarios. Digamos que yo tuve la suerte de mi rotación de vascular. Me tocaron 20 disecciones del valle, entonces digamos que también me tocó como pasar desde una posición cero, digamos a una posición de principiante. Te oímos muy mal, Felipe. Felipe, te oímos muy mal. Mientras Felipe se organiza, adelante, Héctor. Buenos días. Sí, me parece pues que... Buenos días, profe. ¿Me oyen? Sí, señor. Bueno, una charla muy buena, sí muy dirigida a la parte vascular. Yo creo que este es un territorio difícil, es un territorio que hay que conocerlo desde el punto de vista tanto vascular, anatómico y funcional, porque estamos viendo áreas demasiado importantes desde el punto de vista estructuras superficiales, como es el área de Broca, con la pars triangularis y opercularis. Lo que es la ínsula como tal, me parece que la charla es demasiado buena en esa parte anatómica vascular. De pronto, alguno que se motive a ver la parte importante anatómica de la estructura cerebral, no tanto la parte vascular, sino que avance un poquitico a la parte vascular y sobre todo a la parte funcional de lo que es la parte opercular, frontal, parietal y temporal, y lo que es la ínsula en su parte anatómica y funcional. Pero la charla demasiado buena. Muchas gracias. Gracias, profe. Felipe, adelante. Profe, hola, voy a hablar aquí desde el celular de Joan. Yo les quiero decir que, digamos, ahí en los videos que mostró Mauro, vimos algo que no sé si todos estuvieron, como vieron, que los cuatro cirujanos usaron las mismas microtijeras, que son las tijeras de Kamiyama. Miren que estas tijeras tienen una
dirección que es como ideal hacer una adecuada disección subaracnoidea. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a los neurocirujanos, a los expertos acá en microcirugía es, aquí en la ciudad de Medellín no tenemos estas tijeras de Kamiyama, pero a uno casi siempre le muestran las microtijeras rectas o las microtijeras curvas. ¿Cuáles prefieren ustedes en su experiencia y por qué? Pepe, hola. Bueno, yo te respondo ahí rápidamente. Ya me voy a poner el que sería la... Yo prefiero unas que corten, no importa que sean rectas o curvas, pero la mejor tijera es la tijera que corta bien, que es difícil muchas veces de conseguir. Dice mi profesor que uno debe tener sus propias microtijeras y hacerles uno mismo la limpieza, porque en el servicio de mantenimiento o de donde se hace la esterilización de los instrumentos, las microtijeras se revuelven con todos los otros instrumentales y ahí pierden el filo y la punta. Esa es como mi experiencia. Ojalá tuviéramos las de Kamiyama, yo la verdad no las he visto. Aquí están. Listo, profe. Muchas gracias. Y el otro aporte que quería hacer era que cuando uno está, digamos, disecando un valle en una enfermedad aneurismática, digamos que el lóbulo que uno más rápido entra también depende de la ubicación del aneurisma. Por ejemplo, cuando estamos buscando un aneurisma de comunicante anterior, digamos que no es recomendado empezar a hacer una retracción inicial del lóbulo frontal, porque, digamos, corremos el riesgo, si es un aneurisma roto, de que durante esta retracción del lóbulo frontal se genere un resangrado. Y lo contrario ocurre, por ejemplo, con un aneurisma de comunicante posterior, que digamos que el lóbulo que se debe retraer al final es el lóbulo temporal.